donde pusimos todos nuestros esfuerzos en lo que entendíamos que era el gobierno abierto y la rendición de cuentas. Quizá forme parte de otro paradigma un poco más abstracto y también un poco más abierto, y que tiene que ver con la apertura de las instituciones para incorporar a la sociedad civil en la toma de decisiones públicas. Diseñamos un portal de gobierno abierto donde intentábamos dejar entrever esos pilares del gobierno abierto que todos conocéis: la colaboración, la participación, la transparencia, y devolvimos a la sociedad, en clave de rendición de cuentas, cuáles eran el estado del arte de todos nuestros proyectos, con todos los indicadores que os podéis imaginar, y la actualización en tiempo real de todas esas actuaciones. Y una especie de proclama muy clara de lo que entendíamos por gobierno abierto. La Diputación creemos como modelo de gobierno abierto que promueve la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas como elementos consustanciales de la acción pública. Es decir, que quiero pensar que en términos institucionales reorientamos los marcos de integridad institucional hacia un paradigma más de gestión, vinculado más al gobierno abierto y a la rendición de cuentas, que son conceptos que tienen que ver más con la gestión pública y no tanto con la lucha contra la corrupción y los marcos de integridad. Además, decidimos que ese modelo de gobierno abierto y rendición de cuentas debíamos hacerlo replicable a nuestros ayuntamientos, porque al final, como os decía, esto no deja de ser más que una diputación, el ayuntamiento de los ayuntamientos, y todo lo que hacemos tiene que ser con una mirada puesta hacia el territorio. ¿Cómo lo hicimos? Diseñamos un observatorio de gobierno abierto, que podéis encontrar en la web, donde ofrecemos a todos los ayuntamientos un test de autoevaluación para que midan el grado de avance del gobierno abierto en su territorio en 6 ejes clave: la administración electrónica, la transparencia, la participación, los datos abiertos, la integridad institucional y los ODS. Digamos que cada ayuntamiento, aquí tenéis un par de pantallazos de un ayuntamiento demo, cada ayuntamiento podía medir el grado de avance de los 6 ejes en los que entendíamos que se subsumía el gobierno abierto. Pero no solo eso, además empezamos a dar dinero, a subvencionar la actividad municipal orientada a los pilares del gobierno abierto, condicionada a que efectivamente ejecutaran ese autotest. Es decir, que si tú querías recibir dineros de Diputación para financiar proyectos de gobierno abierto, primero tenías que autoevaluarte y medir el grado de avance en esos 6 ejes. Si no, no tenías la condición de beneficiario de las subvenciones. Para rizar el círculo, para hacer la cuadratura del círculo, hemos dejado en abierto todas esas evaluaciones que podéis encontrar en el portal de transparencia, hasta el punto que cualquier ciudadano puede comprobar si el Ayuntamiento de Borriol tiene una puntuación de 59 en transparencia y en Vaidalba tienen un 53 o bastante menos. Digamos que les ofrecimos la posibilidad de que se autoevaluaran, les ofrecimos dinero para mejorar en clave mejora continua, y sobre todo el verdadero impacto ha sido el publicitar toda esa información para que en clave ciudadana todo el mundo pueda ver el esfuerzo que están haciendo los municipios y todo el territorio por avanzar en gobierno abierto y en rendición de cuentas. Y aquí he de ponerme serio porque tenemos un grave problema, no en la Diputación, en general en los poderes públicos, porque yo estoy seguro que por muchos esfuerzos que hagamos, la gestión pública por transparentar y por rendir cuentas de nuestra acción pública, es muy poco el consumo que se realiza por parte de la ciudadanía de ese ejercicio de rendición de cuentas. Es decir, al final podemos publicar indicadores, publicar medidas de impacto, pero no le está llegando a la sociedad con la intensidad que nos gustaría a nosotros. Porque al final el ejercicio no es tanto de medir y evaluar, sino el que eso llegue a la sociedad, cale y se devuelva en participación política, en colaboración, en codiseño, en coproducción de servicios públicos. Y nos está faltando precisamente la última pata, es decir, el llegar a la sociedad, que procesen esa información y que la devuelvan en clave participativa. Yo creo que ese es un elemento importantísimo que hay que tener en cuenta. Y llegó el COVID, se ha solapado ahí la diapo, y llegó el COVID y yo creo que saltó todo un poco por los aires. Yo creo que lo urgente, lo importante se empezaron a difuminar y tuvimos grandes problemas por de nuevo reorientar nuestras necesidades. Y ahora ha vuelto con fuerza el relato de la integridad institucional, pero muy pareja a los planes antifraude y a la gestión de los fondos Next Generation. En la Diputación de Castellón tenemos la suerte de contar con un departamento en el que antes estaba Carmen y ahora está otra compañera que lideran la gestión de los fondos europeos y que han diseñado la parte de fondos estructurales, perdón, de plan antifraude,
Y a mí me ha quedado en el ámbito corporativo la parte de los buzones de denuncias o la directiva del whistleblower. ¿Qué sucede? Que al final convergemos estratégicamente en una misma identidad corporativa donde se tiene que crear un gran órgano que vele precisamente por la parte de la integridad en la gestión de los fondos públicos que vienen de Europa y además la capacidad para gestionar las denuncias que se puedan suscitar dentro y fuera de la organización. Pero nosotros seguimos teniendo una hoja de ruta propia. Digamos que hemos arrastrado todo el acervo de aquel primer impulso de marcos de integridad, lo hemos procesado, hemos ido madurándolo con nuestra lógica de gobierno abierto, rendición de cuentas. Hemos incorporado ahora mismo el marchamo de los fondos Next Generation y toda la oleada de los planes antifraude, pero seguimos teniendo en mente cuál es nuestro modelo de integridad institucional, que lo tenéis prácticamente en la foto, con 3 dimensiones, que es el reforzamiento institucional, la cultura de integridad y la rendición de cuentas, que asimismo se subdividen en diferentes bloques donde tendréis incorporada toda un poco la lógica que hemos estado trabajando, desde la parte del gobierno abierto, la rendición de cuentas, muy importante, creo que Irene lo ha dejado entrever, la parte de la simplificación administrativa, la reducción de cargas, la eliminación de la burocracia, que no deja de ser trabas a la gestión y que incorporan, no voy a decir elementos de corrupción, pero sí elementos que de alguna forma evitan que las cosas funcionen mejor. Evidentemente, volver a trabajar en pulir los códigos de conducta, muy importante, y un poco la línea que decía, trabajar en la formación, en la difusión, el intentar que llegue no solo a los estudiantes, sino que llegue a la sociedad, a la ciudadanía en general, y luego trabajar muchas veces en profesionalizar y externalizar esos comités de evaluación y de alguna forma que pretenden velar por nuestras garantías, ¿vale? 3 diapositivas para acabar y ser súper escrupuloso con el tiempo. ¿Qué nos depara el futuro? El futuro, desde mi punto de vista, más allá de lo que es la responsabilidad social, la rendición de cuentas, el gobierno abierto, nos lleva hacia un horizonte un poco más complejo, ¿no? Me decía Cristina que vino el otro día Carles Ramió y vino a dinamitar todo lo que entendemos por la gestión pública. Yo no soy tan tremendista como Carles, pero sí que creo que nos orientamos hacia un modelo de gobernanza más inteligente, donde el uso de los datos va a ser muy intensivo. En el horizonte temporal empezamos a hablar todos de administración electrónica allá por el año 2000, superamos ese mantra de la administración electrónica, abrazamos todos como locos, yo el primero, el paradigma del gobierno abierto, todos somos súper transparentes, todos tenemos portales, pero ha llegado el momento de superar precisamente ese paradigma del gobierno abierto y abrazar una gobernanza mucho más inteligente, donde acumulamos la modernización electrónica, acumulamos el gobierno abierto y nos vamos a una prestación de servicios bastante más inteligentes, donde hay 4 elementos consustanciales. En primer lugar, prestar servicios proactivos, es decir, no hace falta esperar a que el ciudadano venga a pedirnos el bono de la piscina, sino nosotros saber por su historial, por nuestro tratamiento masivo de datos que es usuario de instalaciones deportivas. En segundo lugar, ofrecer servicios personalizados, porque sabemos que si tiene niños probablemente necesite ir a una guardería, necesite un bono escolar. En tercer lugar, un uso intensivo e inteligente de los datos. Acordaos que Internet nos permite procesar datos de forma masiva y tener una ventaja competitiva en relación con otras organizaciones precisamente para ofrecer esos servicios de calidad y en cualquier momento. Es decir, al final no estamos esperando, no hay que esperar al 1 de enero, ni al 1 de septiembre, ni a la campaña de la renta. Esos servicios proactivos basados en datos se tienen que ofrecer en todos los momentos. Y en cualquier lugar. ¿Y por qué digo lo de cualquier lugar? Porque se está hablando mucho del tema del metaverso y a mí me parece algo fascinante, porque va a trascender de la gestión ordinaria de los servicios públicos, porque, lo decía el otro día Carles Ramió en una entrada muy comentada en redes sociales, corremos el riesgo de volvernos a descabalgar como gestión pública o como poderes públicos de una nueva oleada del cambio. Llegamos tarde a la modernización, llegamos tarde a la gestión pública vinculada al gobierno abierto y a la rendición de cuentas, y ahora quizá vamos a volver a llegar tarde al posicionamiento de las instituciones en el mundo virtual. Y alguien dirá, bueno, es que eso todavía está muy incipiente, tiene que ver mucho con el comercio de grandes tecnológicas, muy bien, pero los gobiernos deben posicionarse estratégicamente en ese mundo virtual paralelo en el que una parte de la sociedad ya se está posicionando
generando economías y generando estrategias de mercado. Ese es un debate que quiero dejar en la mesa porque ahí también deberemos llevar la lucha contra el fraude, la integridad institucional, los mecanismos de compliance y, en definitiva, todo lo que tiene que hacer ser gobiernos abiertos e inteligentes. La última diapositiva es el Gobierno de Navarra, que ya ha abierto su metaverso, donde podéis acceder a su auditorio, entrar en las salas, y es el primer gobierno de este país que ya ha abierto un metaverso, se llama metaverso.navarra.es, donde podéis acceder y ver su visión virtual de los hechos, quizá demasiado prematuro, pero ese es el horizonte al que nos encontramos. Mi lectura personal, ¿qué queréis que os diga? Tenemos que procesar muy rápido todos los acontecimientos, porque si no, la sociedad va a una velocidad de vértigo y corremos el riesgo de no llegar precisamente a culminar sus expectativas. En definitiva, la rendición de cuentas, los marcos de integridad y todo lo que tiene que ver con la lucha contra el fraude es algo muy sistémico y muy actual, pero que tenemos que no poder perder de vista las demás tendencias a las que nos vemos abocados. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias también a Borja Colón. Desde luego ha quedado clara también esa vertiente de responsable de transformación digital muy claramente. Ha dado su visión personal y una visión, bueno, casi futurista. En cualquier caso, yo creo que las tres ponencias se han complementado muy bien. En ellas, bueno, como puntos de coincidencia, desde luego se ha hablado de formación, algo que os interesa a vosotros, y también de la vocación de servicio público, un elemento esencial en estos marcos de integridad. Se abre ahora un turno para las preguntas. Nos quedan unos minutos incluso para ajustarlos a vuestro horario de clase. Estas ponencias se están retransmitiendo también en streaming. Si hay alguien también desde fuera, desde casa o desde donde se esté conectando que quiera hacer alguna intervención, puede hacerlo. ¿Alguna pregunta de los asistentes? ¿No os ha planteado ninguna duda pues, de cara incluso a vuestra orientación profesional, académica? Yo Cristina, sí que sí. Yo les haría una pregunta, si me dejáis. ¿Cuántos de los que estáis aquí, que me consta que sois alumnos de Derecho, GAP, os planteáis la función pública como un futuro profesional interesante? Es decir, ¿cuántos os planteáis opositar para acceder a la función pública, pero con ganas, con vocación de servicio público? ¿Cuántos? Opositar porque no habrá más remedio. Las encuestas dicen otra cosa, así que animaos a ser sinceros. Pues una docena, ¿no? Salían. Bueno, simplemente porque al final todos los grandes, conocéis el concepto, bueno, todos sabéis cuáles son los grandes retos de este decenio, el horizonte 2030, esos 17 retos ODS. Tenéis que ser conscientes de que todos esos grandes retos caen del lado de lo público y que vais a tener que ser vosotros, nosotros, las futuras generaciones las que de alguna forma se hagan cargo de resolver esos wicked problems, problemas complejos, y que entendáis a la administración pública como un entorno profesional súper atractivo. Necesitamos un montón de gente para que se incorpore en los próximos años porque lamentablemente los cohortes de edad que se incorporan hace 40, 30 años van a jubilarse y durante los próximos 5 o 10 años se van a jubilar en torno a un 40-50% de los efectivos en los 3 niveles de gobierno. Se abre un horizonte espectacular de oportunidades profesionales para todo el mundo y nosotros aquí hemos hablado de una parcela muy concreta de la gestión pública, muy interesante, pero estoy seguro que todos los que tengan una vocación de servicio público de cualquier ámbito tienen cabida en la gestión pública, en la administración, y os animo a que os tiréis un poco a la piscina porque hace falta mucho talento, que seguro que aquí hay mucho. Bueno, pues una última oportunidad, por si alguien quiere aprovechar este guante que se acaba de lanzar. Efectivamente, justamente en la ponencia del profesor Ramió hablaba de que esas, haciendo un guiño muy simpático al auditorio, que esas 4.000 horas invertidas jugando a
a videojuegos y van a ser muy útiles precisamente ahora cuando el 50% de la plantilla de funcionarios desaparezcamos por jubilación. Espero que sea por eso. Bueno, en cualquier caso, os agradecemos vuestra asistencia. Los materiales os los podemos poner a vuestra disposición. Y bueno, recoged el guante, no solo vuestra formación académica, sino también, bueno, recordad que también sois ciudadanos, os han hablado de muchos canales y de muchas vías por las que podéis ayudar, bueno, a contribuir a que el gobierno abierto, pues por ejemplo, tenga más usuarios o los canales de denuncias pues se utilicen cuando sea necesario. Gracias a los ponentes, gracias a la BAF por su colaboración y su apoyo y a los asistentes, desde luego. Buenos días. Atención, si alguien tiene que entregar un resumen de la profesora Tomás, que me lo dé a mí, por favor.